Mi nombre es Stella Harper. Tengo 29 años y, según el estado de California, morí el año pasado. No fue un accidente de coche. No desaparecí. Mis propios padres tramitaron un certificado de defunción presunta a mis espaldas. ¿Por qué? Para quedarse con los 35 millones de herencia que mi abuelo me dejó. Pensé que lo peor sería ver a mi padre quemar el cheque. Me equivoqué. Lo peor fue darme cuenta de que nunca pensaron que yo sobreviviera. Ni en papel ni en la vida real. Pero esto es algo que no esperaban. Mi abuelo vio venir todo esto y me dejó más que una fortuna. Me dejó un plan, un mapa de guerra. Y ahora, son ellos quienes deberían tener miedo. La habitación olía a riqueza, caoba pulida, libros antiguos y un silencio cargado de desprecio. Me senté frente a un escritorio tan grande que podría haber sido una pista de aterrizaje, con las palmas planas sobre mis muslos para evitar que temblaran. Mi padre, Henry Harper, estaba a mi derecha. Traje negro hecho a medida, gemelos de platino, mandíbula apretada de impaciencia. Mi madre, Celeste, a su lado, una mano apoyada suavemente sobre sus perlas. Señal de que estaba a punto de fingir un ataque de sorpresa. Y luego estaba Gregory, mi hermano mayor, el favorito, el heredero, al que habían preparado desde que nació. Ni siquiera me miró mientras ajustaba la solapa de su chaqueta, como si fuera otra reunión más del consejo. El abogado, el señor Olde, aclaró la garganta. Parecía tan antiguo como el edificio mismo. Pero cuando habló, su voz tenía la dureza de alguien que ha visto demasiado y no ha olvidado nada. El resto del patrimonio, leyó, valorado en aproximadamente 35 millones de dólares, queda en su totalidad para mi nieta. Stella Harper silencio. Un silencio pesado, sofocante. Entonces, ¿qué? Escupió Gregory con la voz quebrándose como cristal. Es un error. Ella lo manipuló. Él estaba enfermo. Mi madre jadeó como si estuviera en una telenovela, agarrándose el pecho. Esto debe corregirse. Ustedes saben que ella es inestable. Mi padre no habló. No al principio. En lugar de eso, se adelantó, calmado y deliberado, y tomó el cheque, de caja, que el señor Olde había colocado frente a mí. Lo giró lentamente en su mano. Se enchugó Lin Lin. Luego me miró y vi lo que sentía, odio. Odio crudo. Sin filtro. Traicionaste a esta familia, gruñó y, desde el bolsillo de su abrigo, sacó un encendedor. Lo encendió. Llama naranja. Presionó la esquina del cheque contra el fuego. No me moví. Solo observé. La llama se prendió rápido. Lamió el borde, luego rugió, devorando tinta, papel y todas las ilusiones a las que todavía me aferraba. Mi madre gritó, triunfante. No recibes nada. La ceniza cayó hacia mí como nieve. Esperaban que gritara, llorara, suplicara. Pero no lo hice. Miré a mi padre, lo miré de verdad. Y no sentí nada, ni miedo, solo silencio. Mi abuelo sabía que esto pasaría, dije en voz baja. Luego me levanté. Recogí el maletín de cuero, gastado, que el señor Olde había puesto junto a mi silla, el que el abuelo Raymond me había hecho prometer proteger, y salí de la habitación sin mirar atrás. Creían que habían ganado. No sabían que el juego apenas comenzaba. Después de salir de esa oficina, no fui a casa porque no tenía un hogar verdadero desde hacía años. No desde que supe que, en la familia Harvey, el amor tenía condiciones. Y yo había fallado en todas. Tenía 15 años cuando construí mi primer modelo arquitectónico, una biblioteca moderna y elegante con características sostenibles y fachadas de piedra local. Me tomó 3 meses. En algunos lugares era feo, en otros brillante, pero era mío. Lo llevé a la sala una noche de diciembre, con las mejillas sonrojadas de esperanza. Papá, mira lo que hice. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Está bien, Stella, murmuró, y luego se volvió hacia Gregory. ¿Arreglaste la raya del Tesla o tengo que llamar al concesionario? Mamá ofreció su sonrisa característica. Dulce, suave, venenosa. Déjala en la mesa lateral. Cariño, no queremos que estorbe en la sala. Más tarde esa noche, encontré el modelo cerca del contenedor de reciclaje. Los tragaluces en miniatura estaban rotos. Gregory fue castigado por rayar el coche, y al día siguiente lo recuperó. Yo fui olvidada. En Stanford, me entregué a un plan de negocios para una plataforma que conectaba artesanos locales con mercados globales. Productos hechos a mano, producción en pequeñas cantidades. Abastecimiento ético. Era el tipo de proyecto en el que creía que podía cambiar vidas. Imprimí copias de la presentación, formaté las proyecciones, incluso codifiqué con colores las malditas pestañas del índice. En la cena, se lo pasé a mi padre con la esperanza, solo la esperanza, de obtener un mínimo reconocimiento. Lo hojeó una vez y luego sonrió con sorna. Ingenua, dijo, lanzando la carpeta sobre la mesa de mármol. El mundo no funciona con caridad, Stella. Funciona con influencia. Luego se volvió hacia Gregory.
Cuéntale sobre la adquisición de Marlowe. 6 meses después. Mi padre lanzó una nueva empresa. Tenía un nombre distinto. El sitio web era más elegante, pero era mi modelo, mi investigación. Hasta los niveles de precios. Gregory fue anunciado como el CEO. Confronté a mi madre. Me dio esa misma expresión ensayada. Preocupada pero conciliadora. Deberías estar orgullosa. Tus ideas son lo suficientemente buenas para que la familia las use. Todos estamos en el mismo equipo, cariño, pero yo no estaba en el equipo. Ni siquiera era jugadora. Era un recurso, un canal. Un fantasma en la marca familiar, así que hice lo único que pude. Me fui. Me mudé a Boston. Encontré un pequeño apartamento con pisos crujientes y sin aire acondicionado central. Conseguí un trabajo en una organización sin fines de lucro. Corté contacto. Un silencio lento a la vez. No más mensajes, no más cenas, no más fingir. Fue solitario, pero era mío. Y por primera vez. Pude respirar. El hospicio olía a limpiador de limón y a pérdida. No había visto al abuelo Raymond en meses. No porque no quisiera, sino porque no podía enfrentarlo. No después de desaparecer de la familia como humo. Pero algo me dijo que era el momento. Cuando entré en esa habitación de paredes blancas, se veía increíblemente pequeño. El hombre, que solía cargar madera en el hombro y partir leña con una mano, ahora estaba enterrado bajo sábanas hospitalarias, pero sus ojos, aún agudos, todavía con fuego. Me vio y sonrió. Stella, raspó. Ahí estás. Tragué el nudo en la garganta y me senté a su lado. Su mano temblaba. La piel delgada como papel estirada sobre el hueso. Pensé que te habías olvidado de mí, dijo. Nunca, susurré. Miró hacia el pie de la cama y hizo un gesto débil. Allí, descansando tranquilamente sobre una silla, estaba un maletín de cuero gastado, del tipo que encontrarías en un viejo drama legal. Los broches de latón estaban empañados, pero pulidos con cuidado. No lo había visto desde que tenía 10 años. Tómalo, susurró. Todo lo que necesitas está ahí. Abuelo, ¿qué es esto? Él apretó mi muñeca más fuerte de lo que esperaba. Cuando llegue la tormenta. Confía en Olde. Solo en Olde. Él sabe los pasos. Su voz se quebró en la palabra tormenta. Detrás de nosotros, escuché murmullos. Mis padres susurraban fuera de la puerta, probablemente discutiendo los atuendos para el funeral y el lenguaje para la prensa. Pero en ese momento, no existían. Solo existían el abuelo y yo. Tú siempre fuiste la indicada, dijo. No, Gregory. Tú veías a las personas, escuchabas, te importaba. Mi garganta ardía. Siempre había dicho cosas así. De formas silenciosas, pequeños gestos, alabanzas sutiles, pero nunca tan claras. No hasta ahora. No sé qué hacer sin ti, susurré. Si lo sabes, sonrió débilmente. Solo no sabes que lo sabes. 2 días después. Murió mientras dormía. Hicieron un memorial, en un club de golf. Sin lágrimas, solo camarones servidos y elogios fríos. Gregory dio un discurso sobre el legado. Yo no dije nada porque sabía que el verdadero legado de mi abuelo no estaba en placas de mármol ni en alas de donación. Estaba en ese maletín. Y cualquier infierno que él viera venir. Ahora yo caminaba directo hacia él, la sucursal bancaria. En el centro parecía un juzgado y una catedral, con columnas de mármol altísimas, candelabros dorados y el aire sofocante del juicio. La odié al instante. El señor Olde caminaba a mi lado, tan calmado e inescrutable como siempre. El maletín oscilaba suavemente en su mano, como una espada envainada en cuero. No hicimos fila. Ya había arreglado una reunión privada con él. Gerente de la sucursal, un hombre llamado Peterson, cuya oficina de vidrio dominaba el caos abajo. Como un rey observando a los campesinos. Peterson se levantó cuando entramos. Su apretón de manos fue tibio y sus ojos me esquivaron como si yo fuera una silla. Señor Olde, y usted debe ser Stella Harper, dije. Su expresión titubeó. Una pausa, una rápida recalibración. Ya veo. Por favor. Tome asiento. Lo hicimos. El señor Olde se inclinó hacia adelante. Queremos un estado completo de las cuentas y activos de la señorita Harper. Peterson asintió, pero dudó. Eso podría presentar un problema. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Es mi cuenta. Giró su monitor hacia mí y allí estaba, mi nombre, mi foto, mi fecha de nacimiento, junto a todo eso. En negrita y rojo implacable, una sola palabra, fallecida. No hablé. No pude. Mis pulmones simplemente olvidaron cómo funcionar. Esto es un error, dije finalmente. Me temo que no, respondió Peterson, frío y cortante. Según documentos judiciales. La señorita Harper fue declarada legalmente fallecida hace 6 meses. Me volví hacia Olde. Pero él ya sacaba un bolígrafo. ¿En qué base se hizo esta declaración?, preguntó con voz tan afilada como el hielo.
Peterson se ajustó la corbata. Se presentó una petición en la Corte del Condado de San Mateo por parte del pariente más cercano de la señorita Harper. Se reportó que ella había estado desaparecida por más de un año sin contacto. Se emitió un certificado de defunción, basado en presunción legal, muerta por presunción. Eso fue lo que hicieron. Usaron mi silencio, mi único acto de autopreservación, como prueba de que ya no existía. No falsificaron nada. No hackearon ningún sistema. Usaron el sistema. Lo retorcieron alrededor de mi ausencia como una soga. Descongelarás las cuentas. Inmediatamente, dijo Olde. Peterson parecía casi arrepentido. No puedo, señor, sin una orden judicial que anule el certificado. La señorita Harper, según la ley. No existe, salí en cuestión de días. Afuera, las calles vibraban con el sonido normal de autos tocando bocina. Gente apurada. El olor de los puestos de perritos calientes y el smog veraniego. Pero yo ya no me sentía real. Era un fantasma. Un fantasma que respira, parpadea y está legalmente borrado de regreso en la casa segura. Olde sirvió café negro y desplegó expedientes como armas. Esta es su estrategia, dijo. Saben que tomará meses, quizás años, revertir el certificado de defunción. Necesitarás abogados, audiencias judiciales. Dinero al que no tienes acceso. Me miró fijamente a los ojos. No solo intentan quitarte la herencia, intentan enterrar tu nombre, borrar tu existencia, hacer que te rindas. Por un momento quise hacerlo. El peso era aplastante. La soledad asfixiante. Pero entonces recordé la voz del abuelo en ese video. Luchamos más inteligentemente. Me senté más erguida. Entonces luchemos. Bien, dijo Olde. Porque el paso 2 comienza ahora. Había una mujer que había estado con mi abuelo por 32 años. María Álvarez. No era solo la empleada doméstica. Era familia. Aunque mis padres nunca lo admitieran, ella sabía todo. Lo había visto todo. Si alguien había sido testigo de la presión que le pusieron al abuelo antes de morir, era ella. Y ella era nuestra única esperanza. Pero María había desaparecido. Después del funeral. Renunció en silencio y se mudó fuera del estado. Sin dirección, sin redes sociales, sin rastro. El señor Olde lo llamó retirada por miedo. Sabía demasiado, dijo, lo que significa que probablemente ellos también la ven como una amenaza. Encontrarla se convirtió en nuestra misión. Cada noche revisábamos registros, todos los contactos que el abuelo tuvo. Registros telefónicos, cartas, viejas tarjetas de Navidad. Tras 4 días. Encontramos una pista. Vivía con su hija, en un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York. El plan era simple. Ir hasta allí en silencio, hablar con ella en persona, conseguir una declaración jurada. Solo una voz confirmando lo que hicieron. Eso podría detener que un juez apruebe la venta de propiedades. Podría deshacer todo el caso que habían armado. Podría cambiarlo todo. Pero el silencio me estaba consumiendo. El aislamiento. No podía salir de la casa segura. No podía hablar con nadie. No podía respirar sin preguntarme si alguien me estaba observando. Y en esa soledad. Cometí el peor error de mi vida. Llamé a Chris, nos conocimos en la universidad. Él era el tipo que hacía sentir a todos como la persona más importante en la habitación. Compartimos pizzas en el dormitorio, desamores. Entrevistas de trabajo y tequila barato. Incluso me sostuvo la mano la noche que murió mi perro. Era la única amenaza que me quedaba de mi vida anterior, Stella. Su voz se quebró por teléfono. Oh Dios, pensé que estabas, todos dijeron Jesús. Pensé que estabas muerta. Quise colgar, de verdad que sí. Pero no lo hice, necesitaba que alguien recordara que existía. Estoy a salvo, dije, pero es complicado. ¿Qué pasa? Tus padres dicen que tuviste una crisis y desapareciste. ¿Es cierto? No, respondí. Escucha, no puedo explicar todo, pero necesito encontrar a alguien. María. La empleada del abuelo. ¿La recuerdas? Claro, una señora dulce. Ella podría ayudarme. Eso es todo lo que puedo decir. Hablamos unos minutos más. Nada específico, ni direcciones ni planes, pero le di lo justo. 2 días después, mientras nos preparábamos para ir al norte del estado de Nueva York, sonó el teléfono de Olde. Escuchó. Su rostro se puso gris. La encontraron. ¿Qué? ¿Quién, Gregory? Fue a la puerta de María esta mañana, no la lastimó, pero amenazó la visa de su hija, su trabajo, todo. Se fue. Stella está aterrorizada. No quiere hablar con nadie. La habitación giró. Mis rodillas tocaron el suelo antes de darme cuenta de que estaba cayendo. Solo había una forma en que ellos podían saber a dónde íbamos. Chris, mi mejor amigo. Mi hermano lo había comprado con una condonación de deuda, o peor. Esa noche me acosté en el suelo de ese pequeño apartamento, mirando al techo. Todo se me escapaba de las manos. Mi familia me borró.
Mi mejor amigo me traicionó, y yo acababa de destruir la única oportunidad que teníamos. Por primera vez en semanas, no quería pelear. Esta vez quería desaparecer de verdad. Pero el duelo siempre llega, y con él, el señor Olde. Me encontró aún en el suelo, acurrucada en una manta de fracaso. No gritó. Solo dijo, tu abuelo planeó esto. ¿Crees que no sabía qué tipo de hombre era Gregory o los errores que podrías cometer? Deslizó un documento por el suelo. María era la mejor opción. Pero no la única. Es hora del paso 3. La llave pesaba más de lo que parecía. Había estado enterrada en el fondo del maletín de cuero del abuelo, bajo carpetas y un viejo USB, estampada con el nombre de una compañía de bóvedas privadas que nunca había oído. Denton Reserve Holdings. A 2 pueblos de distancia. Sin página web, sin logo. Solo discreción. Cuando llegamos, el edificio parecía una clínica. Dental, paredes de stucco beige, ventanas pequeñas, estacionamiento discreto. La recepcionista verificó las identificaciones de Olde y mía. Luego nos escoltaron a una fría habitación de cromo con puertas de acero numeradas a lo largo de las paredes. Caja 107, dijo Olde. Ambos insertamos nuestras llaves. Clic. El cajón se deslizó con un siseo, largo y pesado. Dentro no, había lingotes de oro. No había dinero en efectivo, solo pruebas. Testamento original notariado, dejando todo a mi nombre. Escrituras de propiedades intactas. Estados bancarios con 20 años de registros de cada trato sucio que mi padre había hecho. Y al fondo, un disco duro negro y elegante dentro de una bolsa sellada como evidencia. Olde exhaló como si acabara de encontrar una cabeza nuclear. Este es el Arsenal. En lugar de ir a juicio, Olde presentó una moción para una conferencia de conciliación obligatoria. Es una formalidad legal en algunos estados. La última oportunidad de resolver antes del juicio completo. Pero el abuelo lo había previsto porque obligaba a mi familia a presentarse, a enfrentarme, a pensar que iba a rendirme. No tenían ni idea, la sala de conferencias no era una sala de juicios. Era más pequeña, más silenciosa, solo una mesa larga, sillas acolchadas y un mediador neutral. El juez Porter, retirado, pero de mirada aguda. Mis padres se sentaron frente a mí, flanqueados por su abogado, un hombre engreído con un traje caro que parecía hecho solo para levantar la ceja. Gregory se sentó a la izquierda, deslizando el teléfono. Parecían relajados, intocables. Comencemos, dijo el juez Porter, el abogado habló primero. Con voz aceitosa y confiada. Este asunto es un trágico malentendido, comenzó. Mis clientes creían que Stella había tenido una crisis de salud mental y desaparecido. Su hermano y padres actuaron de buena fe. Deslizó un testamento falsificado sobre la mesa. Como podrán ver, el señor Harper hizo cambios en su patrimonio, dejando a Stella una provisión modesta y asignando la mayoría a Gregory, quien siempre estuvo más involucrado en el negocio. Me miró como si fuera un perro callejero. En una cena elegante, estamos preparados para ofrecer un acuerdo único de $250,000 a cambio de que Stella renuncie a todas sus reclamaciones. Mi madre asintió, con los ojos llenos de lágrimas pero serena. Mi padre no me miró ni una sola vez. Gregory sonrió con arrogancia. Entonces Solde se levantó. No levantó la voz. No hizo gestos grandilocuentes. Simplemente abrió una carpeta. Su señoría, dijo, esta es una copia de una transferencia bancaria de $50,000 desde una empresa fantasma vinculada al señor Henry Harper al juez Nolan del Tribunal del Condado de San Mateo. El mismo juez que firmó el certificado de defunción presunta de Stella Harper. El aire se volvió denso. El abogado de ellos parpadeó. Eso es difamación. No, dijo Olde con calma. Eso es soborno. Deslizó otro documento sobre la mesa. Aquí hay una declaración jurada de María Álvarez. Detalla años de manipulación, abuso emocional y coerción dirigidos al señor Raymond Harper. Ella fue testigo personal de los esfuerzos para forzarlo a reescribir su testamento. Gregory palideció. Las manos de mi madre temblaban en su regazo. Y entonces vino el golpe final. Olde sacó una laptop de su bolso y conectó el disco duro. Su señoría, con su permiso. Me gustaría compartir un video. Objeción, gritó su abogado. Nunca nos entregaron esto en la fase de pruebas. Esto no es un juicio, dijo el juez Porter. Tome asiento. La pantalla cobró vida, apareció mi abuelo sentado en su estudio. La fecha en el periódico que sostenía, 2 semanas antes de su muerte. Mi nombre es Raymond Harper, dijo. Si están viendo esto. Significa que mi familia ha intentado robar lo que construí. Miró directamente a la cámara. Para Stella, tú siempre fuiste en quien confié. Este plan es mi forma de hacer las paces, de luchar, la única manera que conozco. Hizo una pausa. Para los demás, los perdono.
Pero no permitiré que la borren. Luego el video cambió a imágenes granulosas en blanco y negro de una cámara de seguridad. Gregory y mi padre en la misma habitación. Intimidando al abuelo. Firma esos malditos papeles, viejo, gruñó mi padre. Hazlo o nos aseguraremos de que te pudras solo en un hogar de ancianos. La mano temblorosa del abuelo alcanzó el bolígrafo y firmó. El mismo testamento falsificado que acababan de presentar. Silencio. No un silencio de sala de juicios, silencio de cementerio. Incluso los aires acondicionados parecían callar. Finalmente habló el juez Porter. Esto ya no es un conflicto familiar. Se levantó y salió de la sala. Momentos después, el pasillo se llenó de hombres tranquilos con trajes. Agentes federales. Arrestaron a mi padre y a Gregory en el acto. Fraude electrónico, conspiración, soborno. Coerción a ancianos. Sin esposas, solo voces suaves y miradas solemnes. Observé cómo el rostro de mi padre, antes tallado en granito, se resquebrajó, y Gregory ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Mi madre no fue arrestada ese día. Pero su mundo terminó igual. Se sentó sola, aferrando su bolso como si fuera un chaleco salvavidas. Todo congelado. Sus bienes, su reputación, su lugar en la sociedad desaparecidos. Cuando salía la luz del sol, el aire se sentía diferente, más liviano. Había entrado, como un fantasma y salido renacida. 3 días después de la conferencia de conciliación, mi teléfono vibró con un número que no veía desde hacía más de un año. Mamá, por primera vez en mi vida, ella fue quien buscó contacto. ¿Podemos vernos?, preguntó. Por favor. Solo 5 minutos. Nos encontramos en una pequeña cafetería en Brooklyn. Terreno neutral. Sin recuerdos, sin fantasmas. Ella ya estaba sentada cuando llegué a una mesa junto a la ventana. Su cabello no estaba peinado como de costumbre. El delineador estaba corrido. Sus dedos temblaban mientras revolvía el café una y otra vez. Se veía más pequeña de alguna manera, no físicamente, sino en el alma. Stella, dijo suavemente. Gracias por venir. No dije nada. Parpadeó rápido, tratando de mantenerse firme. Entonces tienes que ayudarnos. ¿Ayudarles? Repetí. Tu padre y Gregory podrían ir a prisión. Prisión de verdad. Por favor, tienes que hablar con los fiscales. Explicar. Fue un malentendido, dejé que el silencio se extendiera. Un malentendido, repetí. Soy tu madre, Stella. No puedes hacerme esto a mí. Tu propia madre. Y fue entonces cuando supe. Esto no era arrepentimiento. Era miedo. No vino a pedir perdón. Vino porque ya no le quedaba nada que aferrarse. Deslicé mi mano fuera de la suya, metí la mano en mi bolso. Saqué una tarjeta y la deslicé sobre la mesa. Este es James Blake, dije, abogado defensor a nivel federal. No es barato, pero es bueno. Me miró fijamente y luego me miró a mí confundida. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ayuda, respondí. La única ayuda que estoy dispuesta a dar. ¿De verdad vas a dejar que se queden con todo? Tú ya te quedaste con todo. Me levanté, tomé un último sorbo de café, pero sigue siendo mi madre y vas a necesitar un buen abogado. Eso es lo último que puedo hacer por ti. Salí al aire fresco de otoño, sin discurso de victoria, sin fantasía de venganza cumplida, solo una línea clara en la arena, un último corte y la primera paz real que había conocido en mi vida. No conservé el imperio. Esa enorme maquinaria corporativa que mi abuelo había construido, los negocios, los edificios, ese legado despiadado, no era mío. Nunca lo fue. Lo vendí pieza por pieza. El dinero fue a un fideicomiso en su mayoría. Guardé lo suficiente para vivir, para construir, para respirar. Pero hubo una parte que no pude soltar, una pequeña división tecnológica oculta dentro de la empresa. Una que mi padre había ridiculizado y Gregory había robado el esquema. Mi idea, mi visión original, la recuperé, la reconstruimos desde cero. Una plataforma que conecta artesanos, locals y pequeños creadores con compradores alrededor del mundo. Nos enfocamos en la transparencia, el relato y la sostenibilidad. No generó ganancias explosivas, pero sí impacto, y eso se sentía bien. El resto de la fortuna fue a una nueva fundación. La iniciativa Raymond Harper. Su misión era simple y profundamente personal: brindar ayuda legal y protección a víctimas de coerción familiar, abuso financiero y explotación de ancianos. Contraté abogados, terapeutas e investigadores. Lanzamos caso tras caso. Cada vez que ayudábamos a alguien a recuperar sus derechos robados, sentía que reconstruía algo, no solo para mí, sino para gente como yo. No era venganza, era reparación. Mi padre y Gregory aceptaron acuerdos de culpabilidad. Las pruebas eran demasiado contundentes. Cumplieron condena. Sus nombres hicieron titulares. Y luego, como sombras al atardecer, desaparecieron de los registros públicos, despojados de títulos, estatus y dinero.
Supe que ahora viven en un condominio alquilado en Tempe. Gregory da seminarios web de inversiones en plataformas que nadie ve. Mi padre. Antes un gigante de las finanzas, ahora discute con juntas de propietarios sobre reglas de estacionamiento. No los escucho y no los necesito. Una tarde, mientras desempacaba los últimos documentos del abuelo, encontré un sobre escondido detrás del forro de la caja metálica de la bóveda. Estaba dirigido a mí, escrito con su letra temblorosa. Dentro, había dos cosas. Una copia de sus registros médicos y una carta. Mi querida Stella, si estás leyendo esto, significa que nuestro plan funcionó. Significa que eres libre. Hay una última verdad que debo dejarte. La que no pude decir mientras vivía. Sabía que estaba muriendo. Cáncer de páncreas. 6 meses de vida cuando escribió el primer video. Vi cómo tu padre te menospreciaba. Vi cómo tu madre lo permitía. Y me quedé callado. Me dije a mí mismo que era para mantener la paz. Pero a la paz comprada con tu alma, no es paz en absoluto. Este plan, toda esta elaborada trampa. No fue una prueba, fue mi confesión, mi último acto de amor. No pude deshacer el pasado, Stella, pero pude darte las herramientas para construir algo nuevo. Sé una voz mejor que la mía. Sé una luchadora mejor. Sé una mujer mejor. Con todo mi amor, abuelo, lloré. No un llanto que duele, sino uno que limpia. Y cuando una semana después estuve en su tumba, en una tranquila colina verde afuera de Albany, con Daisy en la mano, entendí. Los 35 millones nunca fueron el punto. Solo fueron la chispa. La verdadera herencia fue esto, que mi nombre significa algo porque elegí lo que representa. No ellos. Que mi silencio nunca fue debilidad. Fue preparación, que mi voz finalmente era mía. Puse la flor sobre su piedra y susurré. Gracias. Luego me di la vuelta, bajé la colina y no miré atrás. Por primera vez en mi vida, el futuro era mío para escribir sí. Tu padre estaba bajo presión. Solo quería proteger el legado familiar. Él te ama a su manera. Revolví el café lentamente. Me declararon legalmente muerta, dije. Lo viste quemar mi herencia y dijiste que no merecía nada. Cometió errores. Usó el sistema judicial como un arma. Pensó que nos habías abandonado. Lo hice, dije con calma. Porque tuve que sobrevivir a ustedes. Cruzó la mesa y tomó mi mano, igual que cuando tenía 6 años y tenía miedo a la oscuridad.